¿Qué significa carácter? Cuando hablamos del carácter, hemos dicho a veces esa persona es de carácter. Y otras ocasiones decimos esa persona tiene un mal carácter, tiene pocas pulgas. Para poderles compartir acerca de esta realidad, los seres humanos tenemos mala o deformación del carácter, tenemos regularmente carácter, tenemos carácter en unas áreas y en otras no. Y hay aquellos que han trabajado o han recibido una formación de carácter en áreas muy importantísimas de su vida. Aquí le pregunto, en su vida, mi amado, mi amada amiga, ¿cómo se considera o se califica usted en una autoevaluación consciente? Eso quiere decir que ha estudiado todo lo que significa carácter y mal carácter. ¿Cómo se calificaría usted en cuanto a su carácter como individuo, como mujer u hombre, jovencito, jovencita? ¿En qué áreas usted diría, en esta área he logrado formar o desarrollar un buen carácter? Y en esta área definitivamente no. Los miércoles tenemos capacitación, tenemos entrenamiento en cuanto al desarrollo de su espiritualidad, pero también de manera específica hablamos de nuestra salud, de nuestra salud mental. Entonces, el carácter es una de las cosas que después de mucho tiempo me di cuenta por intentar lograr cosas y no alcanzarlas, me di cuenta que algo no estaba bien en mi carácter. Escuche lo que le voy a decir. El carácter en cuanto al amor. Si usted tiene buen carácter, sabe que tiene que desarrollar la capacidad de amar sin volverse adicto a la persona que ama o codependiente o dependiente emocional o afectivo. Segundo, desarrollar un carácter ético. ¿En qué medida usted es ético o ética? Tercero, desarrollar un carácter espiritual. ¿En qué consiste ser espiritual o desarrollar una espiritualidad firme, responsable y creciente? Cuarto, el desarrollo de su carácter en cuanto a la felicidad personal y la capacidad de expresar esa felicidad que nos falta muchísimo a la generación del tercer milenio. El carácter en cuanto a la fidelidad, su fidelidad a sus principios, a sus valores y fidelidad a sus creencias sin fallarlas. Igual ahí una calificación no muy agradable para mí. El desarrollo de su carácter emocional. Eso quiere decir que puede regular, controlar o manejar inteligencia emocional cuando las emociones negativas, como la ira, los celos, la rabia, la venganza, el desprecio y otro tipo de emociones negativas, quiere subir al control y al dominio de sus acciones. Desarrollo del carácter emocional. Y como último, una generalidad. En cuanto y en tanto usted ha desarrollado un carácter en cuanto a los valores, toda la línea de los valores sociales, culturales, éticos, familiares, espirituales, cuánto usted ha desarrollado ese tipo de carácter. En Santiago, este personaje o apóstol dice, su sí tiene que ser sí, sí, y su no, no definitivo. Eso quiere decir que cuando uno está plenamente convencido
de su carácter y sus áreas que tiene que desarrollar y aplicar cuando las cosas se ponen adversas o complicadas, sabe de antemano a lo que tiene que decirle sí y a lo que tiene que decirle no. Hay impulsos internos, sí, impulsos internos negativos o espontáneos o instintivos que a veces saltan del corazón del hombre o la mujer joven o adulto, que no son buenos, sean religiosos o no. Pero cuando el individuo o la persona se conoce, entonces tiene el potencial de antemano anticipado de decir a esto no definitivamente y a esto sí. Le comparto esto porque han sido una de las graves falencias de muchos reyes, de muchos príncipes, de muchos presidentes y gobernantes de naciones, de muchos ricos que llegaron a ser pobres, de muchos intelectuales que se quedaron totalmente en la quiebra y de muchos hombres y mujeres a través de la historia que manejaron liderazgo, pero por falta de carácter en una de estas áreas fracasaron. Lo mismo sucede con una profesión que puede ser muy rentable y exitosa. La falta de carácter ético, moral, intelectual, social, lo llevarán a la ruina y a dañarse el corazón. De igual manera sucede con las áreas del amor, de la felicidad, del aprecio o de la estima. Cuando nosotros no desarrollamos un carácter apropiado, incurrimos o caemos en tentaciones, ya sea producidas por nuestra propia naturaleza, como Eva sintió el deseo, la atracción, la codicia y quedó atrapada en un mar de desastres. Adán lo mismo y uno de sus hijos en una situación más grave, Caín. Pero sin lugar a dudas, usted conoce en su entorno familiar, laboral o social, personas que por ser débiles de carácter, como nos llaman o llamamos a personas, que caen en las tristes garras del alcohol, de la droga, de la desocupación, o son atrapados mortalmente por los juegos seductores que ahora hay en redes sociales. Olvidando su trabajo, su compromiso, su familia. Son muchos los afectados en el entorno del hogar y la familia, adultos, jóvenes y niños, esclavos del juego a través de redes sociales, olvidando las competencias de sus estudios, de sus profesiones, inclusive de sus empresas y de su familia. Esto está dañando fuertemente la sociedad. Por falta de carácter se incurre en la infidelidad moral, en la infidelidad hacia la pareja, sea hombre o mujer. Y al ser descubiertos y avergonzados, quedan las tristes consecuencias de un abandono que jamás quiso. Porque aún amando y no siendo maduro en ese amor, por una curiosidad, por una tentación no dominada, puede terminar en un desastre mortal. ¿Qué significa carácter en psicología? De acuerdo con esta perspectiva, el carácter es un conjunto de aspectos de la personalidad que son relativamente estables en el tiempo. Carácter. Difieren entre individuos. Un individuo o una individua puede ser una persona o un personaje extrovertido o puede ser introvertido. Son relativamente consistentes en situaciones e influyen en el comportamiento del ser humano. El carácter que posee cada persona es producto de la educación recibida y de la influencia ejercida desde el entorno social y familiar. Eso quiere decir que nuestros padres desde temprano nos forman intencionalmente. Dios también quiere formarte a ti y a mí.